Buenas tardes, bienvenidos a este salón de actos, a este territorio común, la cita que tenemos cada año de la mano de la Fundación Manuel Alcántara para compartir un espacio común de periodismo y literatura. Y como digo, este es un ciclo que venimos desarrollando con la Fundación Manuel Alcántara desde hace ya varios años, en el que las palabras se encuentran precisamente, pues eso, un territorio común entre el periodismo, la literatura, la música, en definitiva, la cultura vestida con traje de gala. Cerramos este nuevo ciclo de territorio común con un ocupa, que en este caso no lo es tal. Es un habitual colaborador nuestro de Fundación Unicaja, que a lo largo de los últimos años pues, nos ha apoyado en diferentes proyectos literarios que hemos llevado a cabo con Antonio Soler. Antonio, desde ese aparente aspecto de hombre seriote, escribe para entender el mundo, las personas que lo construyen y destruyen también al mismo tiempo. Es un autor que está en permanente búsqueda de respuestas, de historias y hasta de reflejos en el otro, o incluso para comprendernos a nosotros mismos. Además de la literatura, el cine ha jugado un papel muy importante en su obra. Es un cinéfilo declarado, tanto que su narrativa está cargada de cualidades visuales que son prácticamente cinematográficas. Aunque su obra es rica y prolífica, Antonio se describe como una persona reservada. Es de los que prefieren que sus libros sean los que hablen por él. Un escritor que combina a la perfección la profunda conexión de sus raíces con el talento y la introspección. Quizás esa es la razón por la cual prefiere abrazar a las musas de la inspiración de noche, cuando el silencio y la tranquilidad le permiten concentrarse mejor para escribir. Es el momento ideal para liberar esa creatividad. Desde Fundación Unicaja nos sentimos muy orgullosos de participar en proyectos de esta naturaleza de la mano de la Fundación Manuel Alcántara un año más. Apoyamos de forma decidida proyectos de calado impulsados por nuestros creadores y, como en este caso, también teniendo como referencia al maestro Alcántara, con el que tantos proyectos desarrollamos a lo largo de su vida en Fundación Unicaja. Su figura y pensamiento bien merece cuanto menos situarlo como una referencia. Voy a terminar, voy a concluir este encuentro con una invitación que quiero trasladarle a todos ustedes. Leamos, escribamos y escuchemos, porque en cada historia que contamos, en cada palabra que escribimos, construimos puentes hacia los demás y hacia nosotros mismos. Esos puentes que son, en definitiva, la esencia de nuestra humanidad. No hace mucho, en una entrevista, Antonio Soler afirmaba que la literatura no da respuestas, pero ayuda a formular las preguntas correctas. Yo creo que en este caso Guillermo es el perfecto anfitrión. Así que tanto a Guillermo como a Antonio, a los dos y a todos ustedes, bienvenidos a este territorio común. Gracias. Buenas noches, señoras, señores. Gracias a todos por venir. Tantos personajes ilustres aquí, con mucho cariño, amigos de la Fundación, patronos de la Fundación. Gracias, de corazón. Esto, a pesar de que hoy juega el Madrid, hay un buen lleno aquí, que eso es muy significativo. ¿Por qué? Porque el personaje que traemos, el personaje que ha aceptado nuestra invitación, es alguien muy importante. Yo no quiero enrollarme mucho, pero quiero decir que Málaga ha tenido iconos de una trascendencia grandísima. Estamos hablando de Picasso, de Alcántara, como lo habéis comentado, de Zambrano. Pero hay que ver lo que estamos dando en los momentos actuales, en este siglo y en este momento. Y yo creo que en este momento este hombre, que es muy humilde, que es muy sencillo, es uno de los iconos más representativos que hay en Málaga. Es un escritor grandioso. Todo lo que puedo decir es poco para este personaje. El número de libros, los premios que ha recibido, la categoría que tienen estos premios, la profundidad de Antonio y el hecho de que, y eso es una cosa que me llama mucho la atención de los autores. Yo te leo, Antonio, casi todos los libros tuyos, digo casi todos, no leí el catalán, pues no me gustaba la temática. Pero lo importante es que no se repiten. O sea, no se repiten ideas, no se repiten palabras. ¿Cómo es posible ese misterio? Los que lo hemos leído mucho decimos, bueno, pero esta frase, nada, nada. Y después hay otra cosa muy importante que se da en este hombre. Tiene auténticos seguidores.
Hay multitud de gente, Antonio, que está esperando que tú sacas un libro para ponerse en la cola, ¿eh? Y eso lo estás viviendo tú también. Todos esperamos el libro nuevo. Yo quiero decir dos cosas más muy rápidas. A mí me han impresionado unos cuantos libros tuyos que me han marcado. Las bailarinas muertas, que leí la segunda edición también, la que salió conmemorativa del 20 aniversario. La portada me encantaba, que por cierto la trae alguien aquí hoy. Sur, que yo creo que es una novela fantástica. Hay una anécdota que quiero comentar. Antonio pertenece a un club que de alguna forma publicita o recuerda yo creo que al novelista más importante en el sentido de lo que ha supuesto su narrativa de cambio en el siglo XX, que es Joyce. El Ulises de Joyce es una forma de contar historias nuevas, en un momento determinado, en una hora determinada, en una ciudad determinada. Poca gente se ha atrevido a tocar ese tema. Antonio con Sur lo toca. Pero es que lo toca y lo hace de una forma tan brillante que en ese Sur se acumulan todos los premios habidos y por haber en España. Libro del año, premio de la crítica. ¿Para qué los voy a nombrar todos? Antonio Sur es un prodigio. Por cierto, en Sur tú eres el pajarito. Y Garriga Vega y el amigo Taján, tus compinches. Y a mí eso me hace mucha gracia recordarlo. De verdad, Sur es una maravilla. Otra cosa que te quiero decir también como anécdota, porque es que hago justo escucharlo. Yo no sabía lo de Sacramento. Y fíjate que me crié en el barrio de la Victoria y me crié en el ambiente de calle de Santiago, de la iglesia de Santiago y de Pepe Negrete. Entonces, para mí me fascinó leer todo lo que había detrás de lo que yo no podía haber visto ni imaginado nunca. A mí me cogió aquello con 12, 14, 13 años, no me acuerdo. Pepe Negrete era amigo mío, La Rubia, Sayas, porque después yo fui director en Motriz del Atlántico y su hermano Sayas era cliente mío. Aquella rubia que todo el mundo decía, pero esta no le pega a Pepe, ¿dónde ha sacado esta mujer a este muñeco? Bueno, Pepe era un tío interesantísimo, aquellas gafas de doble cubo, pero además es un tío tan cariñoso. Cuando tú te enamorabas de un libro y sabías que no tenías dinero porque eras estudiante, llévatelo, me lo pagas cuando quieras o me lo traes mañana ya manoseado. Pepe era un talento. Bueno, pues a mí ese libro me ha encantado, Antonio, porque me ha hecho revivir muchas cosas. Y aquel trasfondo que había en Málaga que nunca podíamos haberlo imaginado. Y además otra cosa, vivíamos la inocencia. Yo no me he enterado de esos hechos hasta después, hasta cuando tú lo has contado. Fíjate que es curioso. Deciros una cosa, estoy leyendo este librito que hay ahí, que lo acaba de presentar Antonio, El Día del Lobo. Yo he leído unas 40, 50 páginas. Lo ha comprado mi mujer, yo se lo he arrastrado antes para leerlo antes. Es una maravilla. Es un libro que te estremece, te entusiasma. La familia de Antonio lo vivió en primera persona, la desbandada, la salida de aquellas criaturas de la Málaga de la guerra, de la dictadura primero y de la posguerra después. Eso lo cuenta Antonio de una forma tremenda. A mí me pone la carne de gallina leerte, Antonio. Muchos sobresaltos, muchas inquietudes, tremendo. Yo no creo que se haya escrito un libro igual de esa historia. Por eso, felicidades. Y os invito a que lo compréis. Es un libro absolutamente mágico. Antonio, enhorabuena. Hoy nos engrandece tenerte aquí. Y te vuelvo a repetir, eres hoy uno de esos iconos de Málaga importantes. Tenemos que poner en valor. Tú eres muy sencillo, no te gusta figurar, pero, macho, eres un monstruo. Gracias, Antonio. Lleva razón en todo lo que ha dicho y me estaba comentando Antonio que acaba de salir ya la segunda edición de Día del Lobo. Hoy prácticamente no vamos a hablar de Día del Lobo, vamos a hacer un viaje con él porque lo presentó no hace mucho tiempo. La verdad es que es un placer abrochar hoy el quinto ciclo Territorio en Común con Antonio Soler, uno de los mejores escritores del panorama nacional, cuyo algunos de sus títulos, si no todos, suenan, y por eso quise juntarlo con Miguel Ríos este año en este ciclo, suenan a canciones de la memoria y de la experiencia, igual que sucedía con la de Miguel Ríos, ¿no? Como El año del cometa, Extraños en el escaparate o Un largo tiempo en la frontera. El guiño que le hice a Miguel, al contrario, con El nombre que ahora digo, Sur, Lausana o El día del lobo. De lo que no cabe duda es de la excelente trayectoria por un largo camino que Antonio inició como un asiduo lector con su cuaderno contable de libros, todavía siguen, ¿no? Y puntuando las lecturas, que se estrenó extranjero en el género del cuento para encontrar enseguida en la novela
su modelo de pasión, el territorio idóneo para explorar la memoria a sus héroes de la frontera, ya fuese esta el pasado de la guerra, la infancia expectativa y de las incógnitas, de la identidad o incluso la de su propia condición de escritor, cuyo oficio se parece mucho a la de un fugitivo de la realidad. Un oficio donde Antonio Soler se ha destacado por un estilo que se reta a sí mismo libro a libro de tonos y de temas continuamente, que mantiene en su equipaje la enseñanza del tiempo y del espacio de Proust, que de la pérdida lo que importa es la manera de contarla, según Marcet, lo mismo que del director Terrence Malick aprendió Antonio a cruzar la delgada línea roja entre vida y literatura y se licenció en un momento dado de escritor. El que no deja de regalarnos excelentes libros en los que nos ha enseñado el rigor de la realidad y las posibilidades de la ficción y cómo se ahorman entre sí su mirada crítica sobre la sociedad, la exploración de la naturaleza humana o la moral. Y en ese tránsito, la brillantez de su maestría para cortar la literatura a su medida y en cada historia calibrar las palabras, pie chico, pie largo, saborear los silencios y las sombras que suceden dentro de una frase, y cuya magia y emotividad nos regala siempre a sus lectores. Ahora, todos ustedes, vosotros, tenéis que ajustaros el asiento del coche y al volante antes de empezar lo que realmente importa esta tarde, el viaje con Antonio Soler y su manera de conducir. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Bien, decíamos que el territorio este año común, que jugábamos con el territorio Soler, yo lo he querido dedicar a letras en la carretera, ¿no? Tú llevas una larga travesía por la carretera, ¿no? Si miras para atrás y para adelante a estas alturas de la misma, ¿qué has ganado en todo este trayecto y qué te queda por aprender? Bueno, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Paco, y muchas gracias, Antonio, y a ti, Guillermo, por supuesto, por invitarme a estar aquí esta tarde. Solo decir una cosa, yo no escribo nunca por la noche, Paco, pero he aprendido mucho por la noche, te lo garantizo. Y como ha dicho Antonio, por la noche, con algunas otras personas que hay por aquí, básicamente me dedicaba a investigar, a hacer grandes investigaciones con Garriga Vela, con Taján. Hubo un tiempo que se decía que Garriga Vela abría bares, que era verdad, abría bares, y yo los cerraba. Entonces fue un buen campo de estudio del ser humano. Y me preguntas, Guillermo, Sí, si ahora tú te paras, ¿no? Que ya llevas un largo recorrido, ¿no? Desde que empezaste a escribir, ¿qué has ganado? ¿Qué has ganado en todo esto? No te voy a preguntar qué has perdido, porque creo que no has perdido, en todo caso, una inocencia que ha ido a mejor, a la madurez literaria. ¿Y qué te quedaría por aprender? Porque libro a libro, cuando llegas al Día del Lobo, la sensación, hombre, no de que se termina ahí tu carrera, pero que has subido ya 3 o 4, 8 miles, y no sé si te estás planteando ya otro, ¿no? Bueno, lo que he ganado es una forma de vida, básicamente. A mí eso me parece un lujo, y tú lo sabes, el que tiene una vocación y puede vivir de su vocación, hacer de esa especie de aspiración juvenil un sistema de vida y que además te acompaña día a día y que además es el camino para que tu vida sea mucho más rica porque te lleva a conocer personas que normalmente no habría conocido, a relacionarte con ellos, a aprender de ellos, pues me parece que es un lujo y básicamente es lo que he ganado. Y lo que me queda, pues si tú dices que he hecho algunos 8.000, hombre, la aspiración siempre es hacer un 9.000, ¿no? o un 10.000. Es un camino que no se acaba nunca y desde luego que nunca se acaba de aprender el oficio. Mínimamente si tienes unos conocimientos. Estaría mintiendo si ahora dijera que tengo el mismo conocimiento que cuando me enfrentaba a mi primera, mi segunda novela. Hay resortes técnicos que aprendes a controlar, a dominar y que además, si no fuese así, pues mala cosa sería, ¿no? No sé, si lo llevamos a un oficio,
como el de la carpintería, si alguien después de 35 o 40 años no hace esta mesa, sino que después de ese tiempo la mesa le cojea y tal, pues mala cosa, ¿no? Entonces, algo he aprendido, sin duda. Pero como el oficio consiste básicamente en crear y no en repetir, em, el camino está lleno de retos. A mí lo que menos me gustaría ahora es repetir algunas de las fórmulas, de los clichés que ya he empleado previamente, con lo cual no es que cuando inicie el nuevo libro parta de cero, pero sí que parto de un camino hacia un camino incierto. Eso es así. Y en ese camino incierto espero volver a seguir investigando. Finalmente es eso. Porque como digo, el escribir en el sentido que yo lo entiendo de creación es explorar los territorios de sombra y no volver a los territorios que bien o malamente ya has iluminado. Claro, hablaremos de eso, ¿no? A lo largo de este recorrido que vamos a hacer, pero al hilo de lo que estás diciendo, en cierto modo tú eres, y yo creo que eso se ve claramente en tu novela, eres un escritor en construcción, porque no dejas o sea, cierras una novela, pero te vas a retar a otra, y sobre todo se ve muy bien en los géneros que luego vamos a ir viendo a lo largo de tu trayectoria, que la escritura nunca deja de exigirse a sí misma, y eso es lo que a ti te gusta cuando te enfrentas a cada libro, ¿no? Sí, claro, es que si no, no le encuentro Placer, ¿no? no, ni el Sentido. sentido, el placer, a lo mejor sería más cómodo, evidentemente, pero me habría dedicado entonces a otra cosa. No lo concibo, no concibo el hecho de escribir si no es con ese sentido de exploración y de creación y de investigación. Y los retos, cada uno los va asumiendo a medida que va avanzando. En cierto modo es como los saltadores de altura o los saltadores de pértiga que piden 2 centímetros más. Llegará el punto en que no pasas el listón, pero esa es la cuestión. Claro. Fíjate que acá has mezclado el deporte con eso. Tú empiezas, casi todos vosotros lo sabéis, ¿no? Empiezas en el mundo de la literatura por una lección deportiva, empiezas a escribir como una manera de engañar al tiempo y de respirar de otra manera la vida. Y entonces empiezas a escribir, pero mantienes, a mí eso siempre me llama mucho la atención, mantienes el esfuerzo y el ritmo de la zancada, en este caso llevado a la literatura. Sabes que en las rectas largas hay que dosificar la respiración, no te dejas engañar por las trampas de las curvas que hay en las carreras. Entonces, como dice Murakami, ¿escribir es correr, Antonio? Pues tiene algo que ver. Hombre, yo, la, la lesión que tuve, ojalá hubiera sido una lesión deportiva, fue un accidente de Parece que sí, de tráfico moto, ¿no? y estuve un año sin poder andar. Pero me imagino que si eso no hubiera ocurrido, habría escrito del mismo modo. El origen de todo esto está en la lectura, en cuando con 11 o 12 años empecé a leer y ya pues prácticamente de modo ininterrumpido hasta esta mañana, ¿no? Eh, pero sí es cierto que hay una similitud entre la carrera de fondo y escribir novelas. Eh, lo que no acabo de tener claro es si yo previamente tenía ya esa actitud que tiene que ver mucho con la voluntad de resistir el esfuerzo, superar el desfallecimiento y todo lo que implica el enfrentarte a un esfuerzo continuado. Un esfuerzo continuado en el cual parece que los pasos intermedios no te llevan a ninguna parte. Me explico. Cuando uno va a correr 20 o 30 kilómetros, una zancada, 2 zancadas, 20, no significan nada.
pero son absolutamente imprescindibles. Es una obviedad, pero eso hay que mentalizarse y hay que introducírselo en la cabeza. Y escribir novelas tiene mucho que ver con esto. El trabajo de un día entero a lo mejor son 2 páginas. Claro, 2 páginas hasta conseguir 300, pues apenas es nada, pero son 2 páginas imprescindibles para llegar a la 350. Y además 2 páginas que a lo mejor cuando llegas a la 350 las tiras, porque no son buenas, no van en consonancia con el resto del libro, que esa es otra cuestión. No es que lo que uno escriba tenga una calidad de página mejor o peor, se supone que todo tiene un nivel parecido, pero hay que tener en cuenta la exigencia del propio libro. El libro te exige depuraciones, añadidos, y eso se hace a través como bien sabes, a través de una corrección y de otra corrección. Miguel Delibes decía que lo primero que tiene que aprender a usar un escritor es la papelera. Sí. Y eso es una buena... Esa es una buena lección. Porque como digo, no todo vale y puede haber 20, 30 páginas que son estupendas, pero que entorpecen el flujo del libro, lo ralentizan o lo desquician y en beneficio del libro... Hay que amputarlas. Claro, hay que usar la papelera. Ahora que dices lo de desfallecer, tú que además eres un gran espectador de cine y eres jurado también de premios literarios, hay novelas donde, se da más en la novela que en el cuento, donde uno se da cuenta, o películas donde también ocurre que la historia desfallece un poco, aunque luego a lo mejor recupera el tono. No sucede eso nunca con las tuyas. Tú que eres un escritor de la memoria, que luego hablaremos de esa otra parte, memoria, ¿cómo mantienes ese ritmo para que no fallezca el ritmo de la historia, ni perder tampoco algo que es muy importante y que a algunos escritores le pasa, que pierden la memoria de lo que estaban escribiendo, que son cosas que en tu obra no está, evidentemente, pero que te exigen algún tipo de técnica, de esfuerzo, de mirada? Yo diría que de control y de visión sobre el mapa general de aquello que estás haciendo. Algo que has dicho me parece muy interesante y yo a veces he insistido en eso, en la memoria que uno tiene de la propia novela, de aquello que está escribiendo. Es un ejercicio bastante sutil y al mismo tiempo muy lógico. Uno tiene en la cabeza, puede tener el proyecto entero de la novela o no, pero bueno, partamos de que tienes el proyecto entero de la novela. Por tanto, ahí hay una memoria de aquello que quieres contar. Cuando empiezas a escribir, tienes que tener una memoria de aquello que has contado. Y cuando llevas 300 páginas, tienes que tener una memoria exacta de todo lo que has contado, de cómo lo has contado y qué queda por contar, porque te tienes que ir poniendo en el papel permanentemente del lector, del que tiene que comprender el mensaje. No vale que tú lo sepas, lo tiene que saber el otro. Y ese control de lo escrito tiene que ser bastante riguroso y no vale el tener un esquema. Yo recuerdo una novela, leyendo una novela, que un personaje se enfadaba mucho y tiraba el televisor por la ventana, página 50, página 80. Llegué a mi casa, no sé qué tal, encendí el televisor. No lo habías tirado por la ventana. Claro. Si enciendes el televisor, tienes que decir que te has comprado un televisor o que tenías 2. Es un detalle insignificante, pero eso lo tiene que tener continuamente el escritor en la retina de la memoria. Y en una novela Sur, de la que hablaba Antonio... Bueno, hay mucho más, ¿no? Porque es claro, una novela tan polifónica de personajes y voces. Claro, alguna gente, cuando se publicó el libro, algunos compañeros periodistas decían, bueno, tendrías la habitación, yo creo que por haber visto películas de policías, tendrías la habitación llena de papeles, de fichas, de tal. No tenía nada. Yo normalmente cuando escribo una novela, pues al lado tengo un cuaderno con unos cuantos esquemas, pero claro, cuando iba a empezar a escribir Sur,
que hay 200 y pico personajes, traté de hacer un esquema. Era absolutamente imposible porque habría necesitado algo más grande que esta mesa y se habría salido el esquema por los lados y por tanto no lo podía controlar visualmente. Así que ahí lo que hice es precisamente eso, un ejercicio especialmente atento de memoria, una memoria sostenida a lo largo de 10 o 12 meses. Es decir, cuánto he contado de este personaje, cuánto me queda por contar, qué información tiene el lector, dónde se ha perdido aquel personaje, qué estaba haciendo, a qué hora estaba haciendo, porque todo se concentra en apenas 18 o 20 horas. Y ahí sí que hay una memoria interna de la novela, perdón. Luego podemos hablar de eso si quieres, pero el novelista recurre a varios tipos de memoria y uno de los tipos de memoria a los que recurre es, no digamos ya el lenguaje, es la memoria interna de la propia novela. Tú además, Soler, sabéis que para complicarlo todavía más, si ya es complicado hacer lo que nos está contando, de mantener ese control de la memoria, él tiene que, un hombre que es de Málaga, lógicamente, tendría que tener por algún lado el espíritu mediterráneo y aventurero, que en su caso es que cuando escribe es como el capitán de un barco que lleva un cuaderno de bitácora y está intentando poner pie en una isla que tiene delante, que es la novela en la que está trabajando, pero él ya en su cabeza ya ha trazado en la mesa de derrota las coordenadas de la siguiente isla a la que va a llegar y a la que donde va a poner pie. ¿Cómo puedes hacer ese trabajo que haces de contención con lo que estás trabajando, el desarrollo, el llegar a tierra firme, a buen puerto de la novela y al mismo tiempo tener en la cabeza ya, si no la burbuja, yo creo que tienen más que la burbuja de otra, creo que tiene ya casi el mapa trazado, ¿no? Pues yo creo que debe ser el miedo al vacío, no lo sé, pero en esto hay muchas familias de escritores, como bien sabes, y yo soy de los que cuando va a empezar a escribir una novela, pues tiene más o menos diseñado mentalmente el esquema general y más o menos qué va a ocurrir. Con puntos ciegos, que evidentemente que no se saben cómo se van a resolver, pero el esquema general está ahí. A partir de ese momento viene lo que podemos llamar el salto del trampolín, que es escribir la primera página. Para mí eso es fundamental porque me va a dar la justa precisión de la novela, que es el tono. Sí. El tono es la música, no es el estilo, no, es la música interna que a través del lenguaje va a tener el libro. Y eso te viene, perdón que te interrumpa, porque tiene que ver, Miguel Ríos decía aquí también que Miguel Ríos decía en la charla anterior del ciclo que el tono, a él se lo daba 3 acordes, ¿no? Que era lo que le permitía decir el tono, la letra y el ritmo, ¿no? En el caso tuyo, evidentemente es igual, el tono es lo que determina. Es exactamente igual y además tiene que ver con una cierta musicalidad del lenguaje. Eso en cierto tipo de escritores es una seña de identidad. Entonces, después de tener el tono, bueno, ya puede llegar a pensar, tengo la novela hecha. De hecho, en alguna ocasión me ha pasado decir, bueno, tengo la primera novela, tengo la primera página, la novela ya la tengo. Fluye. Bueno, luego queda, es como si estábamos hablando de un maratón, es como decir, he corrido los 200 primeros metros muy bien, ahora ya nada más que me quedan 42 kilómetros, está chupado, ¿no? Sí. Algo de esto. No sé por qué te lo decía. Sí, porque te decía lo de que cómo podías mantener esa doble memoria Sí, que estás escribiendo y la que ya estás pensando. Eso es. Entonces, el esquema general está ahí, el tono está ahí. Podemos pensar, bueno, esto está encauzado. Ahora viene el trabajo del día a día, de cómo eso se va a ir plasmando, de cómo las ideas van a ir convirtiéndose en lenguaje, ese proceso de traducción final, es un proceso de traducción de lo imaginario al código cerrado del lenguaje. 26 signos, 27 signos y por ahí tienen que ir todas las emociones, todas las ideas y todas las sensaciones. Pero al margen de ese trabajo diario empiezo a pensar en otras posibilidades, a ir gestando en una suerte de nebulosa
el próximo trabajo. Y eso sí, lo voy haciendo normalmente ya casi de modo automático. Estoy tecleando una cosa y naturalmente estoy concentrado en eso que estoy tecleando, pero dejo de teclear, me voy a dar un paseo, salgo a mirar la ventana o lo que sea y estoy Conecta con la fraguando historia. con otra historia que puede tener posibilidades de convertirse en novela. Y claro, en el proceso de escritura de una novela, que si dura 8 meses o un año, esa nebulosa se va concentrando. Y de modo que cuando pongo el punto final en una novela, la otra está mirándome en el espejo, ¿no? Te está esperando ya, claro. Venga por mí. Todo esto porque estamos hablando de memoria, y tú decías antes, la memoria interior, claro, es que cuando estás escribiendo además hay 3 memorias, que es la memoria de la historia que tú tienes, como quieres contar, la memoria del ritmo, del metraje, ¿no? Del montaje de la novela, la memoria de las posibilidades que te va abriendo la novela porque tú no la tienes cerrada, y luego hay una memoria que está ahí como al final, que es que tú eres consciente de que una vez que termines todo eso, tienes que volver sobre el texto para operarlo y reescribir, ¿no? O sea, que es que hay un trabajo ahí Sí, bueno, casi de cirugía, ¿no? y como decía, sí, claro, es inevitable, pero como decía también está la memoria del lenguaje, está la memoria social o histórica, que parece una obviedad, pero si vas a escribir una novela que está situada en el año 85, no puede aparecer un teléfono móvil y por el contrario tiene que haber otras cuestiones que también tienen que ver a veces con el propio lenguaje. Sí, como en El Día del Lobo es una novela ambientada en 1936, 37 o 38, hay un lenguaje también que es el propio de ese tiempo y ahí no vale salidas de tono tampoco. Dice Incluso adecuar el lenguaje a ese tiempo sí, vivido en la novela, ¿no? sí, claro. Si alguien escribe una carta, como es el caso ahí, no puede decir determinadas cosas y por el contrario sí tienes que recurrir a otras muy, muy concretas. Pero decías tú que es un trabajo de cirugía, pues, O de relojero, ¿no? Porque sí, por respeto a los cirujanos, más de relojero, pero sí un trabajo de cierta precisión y de mucha atención. Yo creo que es lo mínimo que se nos pide a los que escribimos. Yo recuerdo un novelista que me decía, es que yo tengo prisa, en esto no se puede tener prisa. Hay que hacer un trabajo concienzudo y cuando lo acabas puedes estar más o menos satisfecho, pero el esfuerzo es el que es, el recorrido es el que es y no se puede cortar camino. No vienen las musas divinas a desbrozarte el camino, ni mucho menos, ¿no? Todo exige un cierto recorrido y ahí hay que cumplirlo. En algunos momentos uno está más lúcido, todo sale mucho mejor y en otras ocasiones la novela, si verdaderamente te interesa a ti, pues requiere que después de haberla corregido 5 veces, la corrijas otras 5, ¿no? Claro. La memoria que sigue presente también en muchas de tus novelas, ¿no? Caballero Bonal, buen amigo nuestro y maestro, decía que quien recuerda siempre miente, ¿no? Porque está por ahí la imaginación. ¿Cómo calibras ese pacto entre la fabulación de la memoria o la imaginación de la memoria y la huella de lo vivido o del oído, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en El Día del Lobo, que son los relatos de tu familia. Pues yo recurro mucho a esa frase de Caballero Bonal, que quien recuerda miente, pero no porque tenga la voluntad de mentir, sino porque la memoria es un trampantojo. Seguramente si mañana a 3 o 4 personas de las que están aquí le preguntan por esto, cada uno tendrá un matiz diferente. No a la hora de calificar, sino de poner sustantivos a lo que aquí está ocurriendo o lo que se ha dicho. Yo no concebiría mi trabajo como escritor sin la memoria. Es el alimento permanente, que puede ser una memoria personal, autobiográfica,
o que puede ser una memoria de algo que he oído, que me ha impresionado, que he visto de alguien que he conocido muy fugazmente, por ejemplo, una novela mía, Lausana. Hablaremos de ella. La saqué de observar en un tren entre Lausana y Ginebra a una señora que iba en el asiento de al lado. La estaba oyendo hablar, la estuve observando y a partir de ahí se me ocurrió una novela. Probablemente lo que ocurrió ahí es que hubo una serie de conexiones de asuntos que yo previamente había pensado y que de pronto se unen y desembocan, y esa mujer es la que me abre la puerta para dar salida a una serie ya digo, de ideas y de razonamientos previos. Con esto no quiero decir que yo crea en la inspiración que viene del más allá, ni mucho menos, pero si uno está atento a determinadas cuestiones, sí es cierto que se produce esa conexión de sensaciones, de ideas previas que al conectar iluminan parte del camino. Fíjate que eso me adelanta a preguntas que tenía para más adelante, pero me gusta llevar que tú lleves el ritmo, porque aquí lo que has puesto en manifiesto es que el escritor escribe en cierto modo de mirada, de oído y de calle, ¿no? Por un ejemplo sería lo que tú acabas de contar. Una novela que es la novela, en todas tus novelas los personajes femeninos tienen fuerza, aunque en cierto modo están sujetos a un papel más secundario, quizás menos en el Día del Lobo, pero la demás sí. En cambio, en Lausana me acuerdo cuando te lo dije, cuando hice la reseña de esa novela, que me sorprendió mucho, porque me pareció muy valiente ese salto. Hiciste de repente, voy a escribir una novela intimista, donde la voz narrativa es una mujer y donde además sucede entre dos tiempos, lo sucedido en la memoria y lo que va sucediendo en el viaje. Y eso te vino de esta historia, pero a partir de ahí, ¿cómo compones ese trabajo y ese reto de buscar una voz femenina, siendo hombre, que no es fácil, y componer? Sí, bueno, el hecho se produjo, pues ya digo, además un tren de cercanía, un recorrido que no me acuerdo si dura 50 minutos o una cosa así. Iba solo camino del aeropuerto de Ginebra, suben dos chicos y de pronto sube una señora, pues no sé, debía tener 70 años o algo así. Y empieza a hablar con ellos no llevaba ya equipaje, por tanto, bueno, esta mujer vive por aquí. Empieza a hablar en español. Y claro, de pronto dije, ¿y esta señora habla en español, vive aquí? Por lecturas que yo haya tenido, por elucubraciones, se me vino de pronto. Había estado también en ese viaje previamente en Toulouse, es decir, tierra de exiliados. Pensé, pues a lo mejor la hija de algún exiliado español que ha rehecho su vida aquí y tal. Pues empezar a tirar del hilo, qué vida puede haber tenido esta señora, y a inventarle una vida a esa señora. Naturalmente lo que menos se me ocurrió fue preguntarle nada ni mucho menos, sino observarla, ver lo que decía, fijarme. Una señora parecía de cierta posición económica y tal, le había ido bien. Bueno, pues meses después estaba escribiendo Lausana. Fíjate que has dicho, le inventé una historia, ¿no? Otro de tus maestros, Sonetti, decía que todo es ficción, incluido uno mismo, ¿no? Tú en ese sentido es una ficción de Antonio Soler, el Soler escritor, de Antonio Soler, niño, adulto. Cuando te pones a escribir, cuando hablas de Soler, de tu padre, en las novelas, por ejemplo, en El nombre canadigo. No, yo no tengo conciencia de que, hombre, vamos a ver, sí, sé que soy escritor y ya digo, si mi vida tiene como eje la literatura, pero yo no me invisto a mí mismo como escritor en ningún momento. Yo cuando estoy, no es humildad, no tiene nada que ver con eso. Es que cuando me pongo a escribir no pienso el escritor Antonio Soler se sienta delante del ordenador, no, pienso a ver cómo resuelvo yo este asunto. Yo,
Yo no. Yo, Antonio Soler, escritor y persona. Eso luego, bueno, pues está muy bien de cara afuera. Pero eso tiene que ver mucho más con el marketing, la vida social, quizás, pero una vida social que a lo mejor no es la que a mí más me ha interesado. Hombre, yo tengo muy buenos amigos escritores, pero son buenos amigos más allá de que sean escritores. Eso no me ha marcado. Hombre, cuando era joven y de pronto, pues con muy pocos años conoces a Caballero Bonal y se hace amigo tuyo y tal, pues te impresiona, pero cuando ya vas pasando el tiempo, no, es gente que forma parte de tu vida y del mismo modo que tú no vas coronado de laurel, pues el otro tampoco, y al final eres tú el que va a comprar el pan, el que está lleno de cosas pequeñas, el que tiene problemas cotidianos y el que tiene un gran problema por delante, que es escribir una novela. ¿Eso es ficción? No, eso es tratar de tener un pie en el suelo. Sí, ¿no? Y una forma, como decíamos antes, ¿no? De respirar la vida, ¿no? Tú en muchas entrevistas hablas de algo que te habrá pasado como escritor, ¿no? Que te llega una señora o un señor, te dice, pues me ha encantado su libro, pero yo tengo una novela, yo tengo una vida. Sí. Todo el mundo puede decir que tiene o que su vida es material novelesco, ¿no? Pero en realidad no lo es. Tú diferencias que hay diferencias entre tener una novela dentro. ¿Qué es para ti el material? O sea, o qué es materia novelesca y no lo es. No, me parece muy interesante. Esas personas que se me acercan, a veces ha ocurrido y te habrá ocurrido a ti, naturalmente, diciendo, yo tengo una novela maravillosa porque mi abuelo estuvo en la guerra de Cuba y allí conoció una mulata, luego se fue a Estados Unidos porque la mulata se ahorcó, porque apareció una que no era mulata, que no sé cuánto y tal, se hizo rico, luego se arruinó, pero tal, y vino. Evidentemente, pues lo que tiene es una vida, una herencia de alguien que se ha movido mucho. Esa no es la novela que él tiene encima. La novela que esa persona tiene encima es la que se levanta a las 7 de la mañana, va a la oficina, allí tiene una rencilla con otro tipo de persona, pasa alguien y lo desea sexualmente o la desea sexualmente, se frustra, se esconde, es un poco sumiso, concede cosas que no debía conceder. Es el Ulises de Joyce. Yo estoy convencido de que cada una de las personas que está aquí tiene encima mínimo una novela. Lo interesante es lo que tú dices, ¿dónde pones el foco? ¿Cuál es la novela que yo llevo encima? La novela que yo llevo encima no son las peripecias rocambolescas que me hayan podido pasar. Además, eso sería una novela muy antigua. La novela contemporánea es la novela que se escribe de piel adentro. Es la vida del héroe moderno, que somos todos. El Odiseo, el Ulises ya del siglo XX, era Leopold Bloom, y el escritor contemporáneo es Marcel Proust, que a través de detalles ínfimos rescata el mundo entero, o es Kafka, o es Virginia Woolf, que se olvida de las grandes peripecias y habla de las pequeñas vías de conocimiento que hay entre los seres humanos, esos hilos invisibles que nos unen a unos y a otros y que están llenos de matices, de frustraciones, de anhelos, de esperanzas. Esa es la novela que cada uno lleva encima. Y ¿Eso tú crees que te emparente? Tú eres un escritor inclasificable, la crítica nunca ha sabido cómo ponerte una etiqueta, cosa que además tú odias personalmente y como escritor, no te ha gustado nunca, cuando siempre has dicho, no, esto no, lo otro, pero en cierto modo, siguiendo tu obra y con lo que tú explicas, yo no sé si te encuentras, no a gusto sé que no, pero digamos razonablemente de acuerdo con que tú, con lo que estás contando de lo fantástico de lo cotidiano, de la rutina, de la herida, del vivir el día a día, se te podría catalogar cerca de lo que sería una literatura o bien expresionista o a veces neorrealista, porque tu novela tiene siempre un espíritu crítico con la sociedad o con el pasado, ¿no?
Sí, podría ser, y hay autores de esa vía que me interesan mucho. Hombre, hablar de neorrealismo a mí me parece maravilloso, diría casi me apasiona Pasolini, por ejemplo, ¿no? Como novelista. Y Alberto Moravia en ese sentido, ¿no? Del escritor, sí, o un libro absolutamente maravilloso como son los cuentos romanos. Ese tipo de escritor a mí me interesa muchísimo, porque además no es el que se queda solo en la denuncia social, sino que tiene una ambición literaria que supura por cada página. Si tiene una mera ambición social, lo que escribe se puede convertir en un panfleto, que es lo que ocurrió mucho con la novela social española de los años 50, ¿no? Hasta que no llega alguien que le da la vuelta a eso, como Luis Martín Santos, hay una especie de tendencia panfletaria en lo que prima no es solo lo literario, sino la denuncia social. Eso como actitud ciudadana es encomiable, pero como actitud de un escritor no tiene sentido. Con eso de que tú hablas de la humanidad del personaje, ¿no? De todo lo que hay una parte muy bonita que es sustancial en tu obra, que es esa mezcla entre el drama y lo poético, o por ejemplo una figura que a mí me gusta mucho en tus novelas, por ejemplo en el nombre que ahora digo, ¿no? El personaje de, creo que era Gustavo Sintora, que va con la máquina de escribir sobre el hombro, ¿no? Atravesando... Era otro personaje, era otro tampoco me acuerdo cómo se llama. Sí. Pero en fin, la metáfora era que él cruza el frente con una máquina de escribir sobre los hombros que viene un poco como a dar la sensación que tú lo que quieres contar es que todos cargamos siempre algo sobre el hombro y generalmente ese es el pasado, ¿no? Que aparece en Bueno, este cargaba una máquina de coser. De coser, ¿qué he dicho? Una máquina de... ¿qué he dicho? Claro, que va a decir, porque ha cosido poco, Claro. y ha escrito mucho. Sí. No, esto fue una simple idea que surgió. Son lo que hablaba antes, los puntos, no un punto ciego, pero los detalles no prescritos antes de comenzar a redactar el libro. Y había un personaje que, dada la situación de la novela, pues continuamente está echando de menos, estamos en plena guerra civil, está echando de menos a su mujer, tiene una vida bastante miserable y da la guerra ya por perdida, piensa en el futuro, lo que lo puede salvar, hay que tener en cuenta el marco social, y carga con una máquina de coser Singer porque piensa que va a ser el futuro de su mujer, de su vida, tal. Y es un camino hacia el futuro que, bueno, pues se ve más o menos truncado. Pero en cierto modo, es algo que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, es la voluntad de cargar con la máquina de coser, que cuando uno está escribiendo una novela es como si llevara dos máquinas de coser también ¿no? sobre la espalda. ¿no? Hablando de esos personajes, una de las cualidades que resalta siempre en toda tu narrativa es que son personajes en su mayoría que vienen y continúan su trayecto. Incluso a veces haces juegos de meterlos en otra novela, en otro contexto, con otro oficio, otra situación. Y uno da la sensación de que tu literatura, en el fondo, a esa carnalidad que le das a los personajes, es como si le inyectases plasma para que se recuperen y sigan viviendo fuera, en los márgenes de la historia que le ha creado. No sé si eso genera que esa vida que tú le inyectas a esos personajes se te queden ahí como para volver a rescatarlos, como a veces de hecho haces, o dejas ya que sigan su vida. Algo que a mí me ha interesado siempre son los personajes secundarios. Porque más allá de los 4 o 5 protagonistas principales que pueda tener una novela, yo entiendo que lo que le da verdadera naturaleza vital a la novela son los personajes secundarios que le dan una especie de profundidad de campo al texto, que lo hace resaltar, incluso que hace resaltar a los personajes principales. Probablemente nos podamos encontrar
una novela convencional, a un protagonista que llega a la barra de un bar y pide una bebida y el novelista dice, y el camarero le puso su bebida y tal. Yo procuro darle un poco de vida al camarero también. El camarero no es un sintagma dentro de la novela. Para mí es un personaje también. Sí. Entonces, 2 pinceladas, 3, lo que sea, pero el camarero está vivo también. Y por eso también me gustan mucho las novelas corales, y por eso también me gustan algunas películas corales, por ejemplo, Plácido de Berlanga, ¿no? Ese derroche de humanidad, de gente funcionando como un gran ballet, como un coro, a mí me interesa mucho, porque la vida realmente es así. Uno es el protagonista único de su vida, pero a menos que te bajes un poco del púlpito, te das cuenta de que eres una parte mínima del gran coro, ¿no? Entonces, esa figura, esa sensación, a mí me estimula mucho. Aparte de que también las acciones simultáneas me parecen muy interesantes. Claro, en literatura no se puede nunca plasmar lo estrictamente simultáneo. El lector tiene que estar en un lado o en otro. No puede leer 2 cosas a la vez, no puede estar leyendo la acción de 2 personajes al mismo tiempo, pero se puede conseguir cierto ensamblaje. Eso te vino de la delgada línea de roja de Mali, ¿no? Donde ese juego de la ruptura espacio-tiempo, lo fragmentario, lo simultáneo, ¿o no? No. Que está en esa película, eso que tú... Sí, está ahí. No, ahí me llegó. En esa película, que en esa época vi no sé cuántas veces, me interesó mucho la unión entre lo terrible y lo poético. Lo poético. Sí, que es tu prosa y tu obra narrativa. Eso ahí me interesó mucho, que seguramente previamente yo había intentado hacer eso ya antes, ¿no? La cuestión esta de trabajar con un coro y hacer evolucionar al mismo tiempo personajes muy diferentes que están en situaciones muy distintas y en ámbitos completamente diferentes, me viene pues, casi desde siempre. La primera vez que yo recuerdo haberlo plasmado claramente fue en un relato que me encargó cuando los periódicos encargaban. Hacíamos los cuadernillos de verano. Esto fue en el País, porque País. era largo, era para algo de Navidad. Y escribiendo ese relato me vino la primera idea. Luego, en las últimas 30 páginas, no sé, de Las bailarinas muertas, también hice ese ejercicio de simultanear acciones de personajes distintos en ámbitos distintos. En El nombre que ahora digo también hay algo de eso. Y cuando ya creí tener la capacidad técnica suficiente para crear un libro entero así, fue cuando hice Sur. Ahora que has nombrado Las bailarinas muertas, que sabes que es una de mis novelas favoritas tuyas, que además tuve el placer de que tú me invitaras junto con Pablo Aranda a hacer una relectura contigo de esa edición. Yo no sé si Las bailarinas muertas dialoga en cierto modo con El día del lobo, porque es donde está más patente tu vida. En Las bailarinas muertas el niño Soler y el Soler adulto dialoga con Ramón, con tu hermano, a través de las cartas, y donde por primera vez yo te veo más vulnerable en tu ejercicio de escritor de la memoria, algo que he vuelto a ver, en cierto modo, en El día del lobo, ¿no? Es como si de repente abrieses más el arcón de lo familiar y de lo íntimo, ¿no? Sí, en ese sentido sí que tienen que ver, probablemente sean las dos novelas. No tengo muy claro, sí, aceptemos que El día del lobo es una novela. Quizás no sea una novela convencional, pero sí es una novela. Pero quizás sean las dos que más tienen que ver en ese sentido, donde lo familiar, la memoria de lo íntimo queda un poco expuesta al sol. Sí. Sí, porque tú eres normalmente pudoroso, ¿no? A la hora de
Sí. Claro, lo que hablábamos antes de la ficción de Onetti, aunque tú recuerdes tu infancia o el barrio o el territorio, hay elementos de ficción. Aquí, en esas dos novelas, hay como mucha veracidad de lo vivido, ¿no? O de lo Sí, íntimo. sí, tiene que, todo esto tiene mucho que ver con la memoria, lo que decías. Siempre en todas mis novelas hay gente que he conocido, parte de mí mismo y tal, pero siempre está todo camuflado. En las bailarinas muertas podemos decir que hay un visillo que, bueno, deja ver más o menos la realidad, en algunas partes un poco en nebulosa o en sombra, pero aquí no, en el Día del Lobo ni siquiera hay visillo. Y de hecho era el propósito primero a la hora de empezar a escribir el libro. Es decir, bueno, no sé exactamente si es una novela, si es una crónica familiar o lo que es, pero no voy a hacer ficción. Lo que voy a hacer es contar la historia de mi familia a lo largo de 3 años. El rescate de la memoria que yo he podido hacer de esa época a través de la oralidad, básicamente. Y la ficción, evidentemente, tiene que aparecer en algún punto. Es inevitable cuando el pulso narrativo es el que es. Quiero decir, aunque yo en ese libro no invente ninguna peripecia de primer orden de lo que ahí ocurre con respecto a mi familia, hay detalles sobre los que he tenido que especular y por tanto hacer ficción. Y puedo poner un ejemplo para que se comprenda lo que estoy diciendo con cierta claridad. Yo sabía que mis padres se casan ya comenzada la guerra y que en diciembre del 36 mi padre se va voluntario a Madrid al cuerpo de carabineros para estar del lado de la República y mi madre se queda en Málaga. Eso además aparece en prensa porque cuando los soldados o carabineros de Málaga van con destino a Madrid, eso se publicaba y tal. Es decir, puede precisar el día y todo esto. Lo que yo no puedo nunca saber, por mucho que me hayan contado cómo fueron los acontecimientos, es de qué modo íntimo una chica, una mujer de 18 años, como tenía mi madre, vive esa situación. Y de qué modo mi padre pone un pie en el estribo del tren ese día. Ahí tengo que hacer ficción. Está claro. Antes ha nombrado, porque quiero hablar de, antes de pasarle la palabra al público que te pregunte, ha nombrado antes una novela que a mí me gustó muchísimo y porque creo que además inaugura otro periodo tuyo, que es ese punto que tú has tenido siempre con lo documental, pero creo que en Apóstoles y Asesinos haces un trabajo donde tú no eres periodista, pero eres articulista y además te gusta siempre documentarte, que luego va a aparecer también en Sacramento, o sea, va incluso también, acabas de decir ahora con el Día del Lobo, ¿no? Que aparece en la prensa el día, ¿no? Que tu padre se sube al tren y va para allá, ¿no? Que es una novela totalmente periodística o lo que sería una narración al estilo de Martín Caparrós, donde hace un trabajo de documentación tremendo y coges un drama real, analizado en prensa y lo cuentas casi como si fueses un documentalista, ¿no? ¿Qué reto supuso eso para ti? ¿Te encontraste a gusto con...? Porque de hecho luego has vuelto a coger ese camino, ¿no? Sí, sí. Es muy curioso porque cuando yo acabé el libro y se lo di a Joan Tarrida, al editor, le dije, ¿cómo lo vas a vender? ¿Como novela o como ensayo o como libro de historia? Me dijo, no, como novela, porque un historiador nunca usaría las figuras ni los símbolos que tú usas, ni la prosa que tú usas. Pero es un libro en el que yo no inventé nada. Hice una documentación bastante amplia mientras estaba escribiendo lo que hablábamos antes, mientras estaba escribiendo la novela anterior, estaba ya leyendo mucho sobre sobre todo ese mundo. La idea primera fue, fíjate, me vino a través de los libros de Jean Echenoz, de esos que dedica a Ravel, a Zatopek, que son
una especie de biografías muy cortas, apenas 100 páginas, una cosa así, ¿no? noveladas sobre unos determinados personajes históricos. Y me acordé de Salvador Seguí, un personaje que del que yo había tenido noticia muchísimos años antes, además leyendo una biografía de Ángel Pestaña, otro anarquista. Y la figura de Seguí siempre me impresionó por el contraste. Era un anarquista, obrero, pintor de brocha gorda, con apariencia de dandy siempre. Ese contrapunto del personaje, su actitud, siempre me había sorprendido. Pero no sabía mucho de él, sabía poco. Y dije, bueno, voy a hacer una novelita corta sobre Seguí. Claro, cuando empecé a documentarme y vi el mundo absolutamente disparatado que había, Barcelona tomada por espías en la Primera Guerra Mundial, Scotland Yard metida en Barcelona, la madre de un anarquista que cada mañana sale con la cesta de la compra y en vez de llevar lechuga lleva una bomba y las pone donde el hijo le dice, todo ese mundo extravagante, y con Salvador Seguí en medio de aquello me llevó pues, a hacer un libro que tiene casi 500 páginas. La idea era contar ese mundo sin hacer ficción. No sé si era más un trabajo periodístico o historiográfico. De hecho, y es muy curioso, en un par de libros de Paul Preston figura en la bibliografía como libro de historia, Sí. Apóstoles y Asesinos. Es muy, muy curioso. Pero bueno, es algo que tampoco me ha preocupado mucho, como ahora tampoco con el Día del Lobo, de qué género estoy escribiendo. Sé que es un libro muy diferente al que vino después, que fue Sur, pero me apetecía atenerme a ese código, a esas reglas de no inventar nada, de quedarme con la propia historia y que eso tuviera un sentido. A lo mejor también tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? De no repetir la horma. Exacto. Bueno, yo seguiría preguntándole a Antonio, porque soy un apasionado de su narrativa, pero teniendo en cuenta que seguro que vosotros estáis siguiéndonos muy atentos, algo queréis preguntar, pues os voy a ceder la palabra para que pregunta. Y siempre sabéis que suelo decir pregunta, no microponencia, que es algo que no nos gusta nada. Venga, por ahí tenemos una, ¿no? ¿O no? Me ha parecido ver por ahí, ¿no? Pues yo sigo, Antonio. Seguimos. Hay otro libro tuyo que también fue muy sorprendente y recuerdo que cuando yo hice la crítica dije, es toda una lección de cómo debe ser una novela histórica, porque yo no me gusta la novela histórica, quitando Marguerite Yourcenar, A mí tampoco. y tú vas y escribes Boabdil, que además es un personaje que yo como albaicinero y granadino he crecido, porque tú sabes que aquí se crece con Picasso, en Granada con Lorca y con Boabdil, con las sombras que hay por encima. Y haces una novela histórica donde das una lección, sin proponértelo, simplemente por cómo tú ahormas la historia, la documentación y la parte de ficción en esa relación que tú tramas como colchón, ¿no? Que es la relación entre el Gran Capitán y Boabdil. Pero es una novela histórica de género rigurosa y apasionante al mismo tiempo. Otro reto. Sí, bueno, este fue un reto que además vino de fuera. Te encargo, sí. Sí, abiertamente. No hay ninguna excusa sobre eso ni ningún problema. La Capilla Sixtina, salvando naturalmente todas las diferencias, es un trabajo de encargo. Casi la mitad del Museo del Prado son cosas que se han hecho por encargo. No, esto surgió en una comida con gente de la editorial Espasa, que se enteraron de que yo estaba trabajando con Antonio Banderas en un guión sobre Boabdil, y me dijeron, cuéntanos cómo es la historia y tal. Y dije, bueno, hay ciertos matices con los que yo intento llevar esto adelante, me lo tengo que consensuar con Antonio. Dijo, no, pero tu versión, ¿cuál es? Les conté cuál era mi versión. Y me dijeron, queremos una novela sobre eso. Y le dije,
pues es que creo que la película no va a salir, no es seguro que salga, ni mucho menos y tal. Me dijo, no nos interesa nada, ni la película, ni nada de esto. Queremos que hagas una novela sobre lo que nos estás contando. Eh, bueno, pues le di unas cuantas vueltas y me comprometí a hacerla ateniéndome al género, que además es un género que me pasa como a ti, que no me atrae especialmente, salvo cuestiones salvo excepciones muy excepcional. precisas, ¿no? Y ahí sí que hubo disciplina, es decir, bueno, voy a hacer algo que no me seduce en principio mucho, pero desde luego no lo voy a hacer a la ligera, porque al final lo voy a firmar. No voy a inventarme un seudónimo ni nada, ahí va a ir mi cara y por tanto voy a intentar hacerlo del mejor modo posible y a eso me encomendé. Bueno, y salió un trabajo estupendo. Él habla mucho de la disciplina. Sí, ¿quieres una pregunta, Portillo? Espera, porque si no, no se graba. Sí, para mí, soy José Antonio Portillo, alguno me conoce. Para mí, El Día del Lobo es para mí una historia novelada y totalmente cierta, porque es lo mismo que le pasó a mi familia. La familia de mi madre quería irse toda a la desbandada porque los moros venían cortando cabezas. Y la familia de mi padre dijo que no se iba nadie de allí. De la Malagueta iban todo el mundo con el burro, sin el burro, como tú lo cuentas, fenomenal. Esa es una historia verídica que me la he cargado en 3 o 4 noches. No como Antonio, que dice que todavía no ha terminado de cargar. Enhorabuena, ¿eh? Bueno, es verdad que es una novela que se lee muy Gracias, José fluida Antonio. del tirón. Nos vamos acercando a la hora de terminar y yo quería hacerte una última pregunta y se nos queda mucho en el tintero, pero tú que hablas mucho de disciplina y que eres muy disciplinado, le hemos hablado de cómo mantener en la memoria de la novela que se está escribiendo, hay algo que da la sensación cuando uno te lee, que tiene que ver con lo que me has dicho antes de Terrence Malick, que te sale y casi que tienes que te sale fluido, como quien no quiere la cosa, que es ese elemento lingüístico que hay en tu literatura, que es de repente seca como la de un púgil que boxea directo, de repente es muy lírica, tiene unos tonos poéticos, de repente es cinematográfica, a veces hay descripción, aunque tú no eres muy de descripciones, pero a veces tienes como un óleo, y el cine también, hay veces que tienes primeros planos, panorámicas contrapicados, ¿no? Y eso te sale solo, y yo creo que es lo único que no varía de una novela a otra, aunque sí que lo que hace es ahormar a la historia que estás contando, ¿no? Sí, eso no, Eso es estilo Soler y marca Soler. eso no se puede planificar. Yo puedo planificar el desarrollo de una novela, el punto de vista, la estructura, el andamiaje, pero la palabra a palabra es un flujo que además yo entiendo que tiene que ser muy rápido. Si yo en un determinado momento me detengo a pensar un adjetivo, una palabra, mala cosa, retrocedo, en mí la cosa no funciona así. Y eso me hace recordar una anécdota que a veces he echado mano de ellas, de Umbral, que después de varios días era todavía cuando estaba en el país, de varios días de artículos bastante planos y tal, publicó uno diciendo, ustedes me van a perdonar los artículos de los 3 o 4 últimos días, pero es que tenía gripe, tenía fiebre y pensaba lo que estaba escribiendo. Parece una butada propia de Umbral, pero tiene mucho que ver con esto que intento decir. Uno piensa la arquitectura del libro, pero el cuerpo a cuerpo, que es el lenguaje, no se puede pensar, creo yo. No, uno no puede detenerse a decir después del verbo voy a poner un adjetivo, no voy a poner. No. Un ejemplo muy gráfico y muy burdo. Cuando uno sabe conducir un coche, uno no piensa
voy a pisar el embrague y luego y tengo que mover la mano de izquierda a derecha y luego tengo que pisar el... No, lo hace. Y lo hace rápido. Yo escribo de ese modo. Uno no puede planificar las metáforas, por ejemplo. Sí, salen o no salen. Exacto. Y entonces, bueno, pues eso, o marca de la casa, o defecto de la casa, o fórmula de la casa, lo que sea. Bueno, Soler en estado puro. Decía Albert Camus que el corazón y la carne es lo que nos motiva a escribir. Yo creo que si le sumamos la memoria y la duda, o la identidad, el resultado sería Antonio Soler. Muchísimas gracias por esta charla. Guillermo. Gracias por habernos acompañado.